Hola chicos, vamos a desarrollar el primer tema del segmento de neuroanatomía que corresponde al estudio de los hemisferios cerebrales. En esta oportunidad vamos a detallar la composición histológica de las principales áreas cerebrales y asimismo la función de las mismas y la distribución en el cerebro según la clasificación de Brodmann. Entonces, tenemos que recordar que a nivel del cerebro existen dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. Dicha sustancia gris va a conformar la corteza cerebral. Entonces, aproximadamente la corteza cerebral representa una longitud de 0.72 metros cuadrados de superficie. Esta corteza cerebral es mucho más gruesa en las circunvoluciones, es decir, en la parte más alta de las circunvoluciones tenemos el mayor espesor de la corteza y en la parte más profunda de las fisuras encontramos su longitud más delgada con respecto a su espesor. Asimismo, tenemos que recordar que la corteza cerebral se deriva embriológicamente de la vesícula querencefálica y al sexto mes de vida embrionaria, las neuronas corticales comienzan a formar las 6 capas que vamos a ver a continuación. Esto es importantísimo porque estas capas, van a conformar la composición histológica de las áreas de Brodmann y por ende cada composición de cada área en particular es distinta y nos sugiere una función diferente. Tenemos que recordar también que el lugar donde se ubica el mayor grosor de la corteza cerebral corresponde al área motora. Aproximadamente en el cerebro existen 10.000 millones de neuronas y el espesor cortical es aproximadamente de 1.5 a 4.5 milímetros de espesor. Ahora, las capas histológicas que tenemos que estudiar a continuación son las siguientes. Número 1, la capa molecular. Número 2, la granular externa. Número 3, la piramidal externa. Número 4, granular interna. Número 5, capa piramidal. Y número 6, capa multiforme. Esas son las 6 capas de la corteza cerebral. Ahora, una vez que ya hemos definido esas 6 capas, tenemos que a su vez definir los tipos de corteza que vamos a encontrar en el cerebro. Tenemos 3 tipos de corteza. Una corteza antigua, arcaica, llamada el alocórtex o alocorteza, que va a estar diferenciada o clasificada en dos maneras, en el arquipalio y en el paleopalio. Entonces, el arquipalio va a estar representado por la formación hipocampal y la circunvolución dentada, que son parte del sistema límbico, y el paleopalio corresponde a la ínsula y al área 38 de Brodmann, que corresponde al área olfativa primaria. Entonces, la alocorteza es la corteza más primitiva que tenemos en el cerebro, a nivel de la corteza cerebral, es la más primitiva. Luego, el que le sigue en la línea filogenética tenemos a la mesocorteza o el mesocórtex. Este mesocórtex va a estar representado por el cíngulo y el área entorrinal y también parte de la circunvolución parahipocampal. Esa mesocorteza es el límite entre el alocórtex, que es lo más arcaico, y el neocórtex o isocórtex, que es el tipo de corteza más especializada y más evolucionada. Entonces, vamos a hablar ahora de la isocorteza o el neocórtex o isocórtex. El isocórtex, su característica va a ser que va a presentar las 6 capas ya mencionadas a nivel histológico. Ahora, a su vez el isocórtex tenemos en dos tipos, isocórtex homotípico e isocórtex heterotípico. El isocórtex homotípico, las 6 capas que hemos mencionado se van a evidenciar en una proporción igual, es decir, ninguna predomina sobre la otra con respecto a su grosor. Todas tienen el mismo espesor. En cambio, el isocórtex heterotípico, aquí sí hay diferencias con respecto a las capas, una predomina sobre otra. Entonces tenemos que decir acá que hay dos tipos de isocórtex heterotípico. El isocórtex heterotípico granular, donde predominan de las 6 capas, las capas 2 y 4 principalmente, y el isocórtex heterotípico agranular, que predominan las capas 3 y 5, es decir, las capas de las células piramidales. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos para estos dos tipos de isocórtex? El ejemplo clásico del isocórtex agranular es el área 4 y 6, que son parte de las áreas motoras. Y el ejemplo del área o del tipo de corteza que presenta el isocórtex heterotípico granular es el área 17 y 46 de Brodmann. Entonces,
isocórtex heterotípico granular, área 17, y, y también llamada esa área 17 el coniocortex. Entonces, el isocórtex heterotípico granular de la capa 17 es también llamado coniocortex. Y el ejemplo del isocórtex heterotípico agranular son las áreas motoras, el área 4 y el área 6 de Brodmann, donde dichas áreas predominan las capas de las células piramidales. Entonces, a su vez tenemos que van a predominar otros tipos de nombres en ese tipo de capas. Entonces, la capa 1, o también llamada capa molecular, también es llamada la capa tangencial. La capa 2, capa fibrosa. Capa 3, capa supraestriada. La capa 4 representa un conjunto de estructuras de neuronas, de células, que conforman la banda externa de Wallinger. La capa 5 está formada por la capa infraestriada y la banda interna de Wallinger. Y la capa 6 es la capa infraestriada. Ahora, ¿por qué tenemos que mencionar esta clasificación y no nos quedamos solamente con la anterior? Observamos que en la capa 4, que conforma la banda externa de Wallinger, a nivel del área visual, que dijimos que tenía un tipo de isocórtex, que era el isocórtex heterotípico granular, esa capa 4 va a ser muy pronunciada. Y ese pronunciamiento marcado de esa capa 4 se le conoce como la estría de Genari. Entonces es importante recordar ese concepto. Luego tenemos aquí, como pueden observar en el gráfico, un ejemplo característico de cada tipo de isocorteza. Entonces, tenemos ahora que hablar aquí que en este dibujo que ustedes pueden ver acá a la izquierda, ven una distribución homogénea de las capas. Entonces tenemos un isocórtex homotípico. El ejemplo clásico es el área 19. Y luego tenemos en los otros dos dibujos restantes una distribución diferente de las capas. Entonces, el isocórtex heterotípico granular, ejemplo clásico área 17, y el isocórtex heterotípico agranular, ejemplo clásico el área 4 de Brodmann. A su vez tenemos que a nivel del cerebro, y para ser preciso en la corteza, tenemos diferentes tipos de células. Entonces vamos a hablar ahora de las más importantes. Creo yo que la más importante de todas las células van a ser las células piramidales. Y un tipo de estas células, que son mucho más grandes, que son llamadas las células gigantes de Betz. Las células gigantes de Betz tienen una longitud aproximadamente 120 micromicras. Y lo resaltante de estas células es que van a formar parte del área motora. Es decir, en el área motora encontramos este tipo de células en su interior. Luego tenemos las células estrelladas, o también llamadas células de granulosa, que van a tener una forma poligonal y se van a caracterizar por tener un axón corto. Luego tenemos las células fusiformes, que mayormente las ubicamos en las capas corticales más profundas. Luego tenemos las células de Ramón y Cajal, y estas se ubican ya no en la parte profunda como las anteriores, sino en la parte más superficial de la corteza. Y lo importante de estas células horizontales de Ramón y Cajal es que estas células se unen con las dendritas de las células piramidales. Es decir, se encuentran muy relacionadas con ellas. Y las células de Martinotti van a estar ubicados a cualquier nivel de la corteza y van a ser multipolares. Entonces, esas son las características de los tipos de células que encontramos en la corteza cerebral. Ahora, los axones de las células dendríticas y las células fusiformes van a entrar a la sustancia blanca. Cuando entran a la sustancia blanca, entran como fibras de proyección o como fibras de asociación o como fibras comisurables. Es importante esto porque se explica, principalmente en las células piramidales o gigantes de Betz, esa distribución que van a formar más adelante la vía piramidal, principalmente el fascículo córtico-espinal. Entonces, ya habiendo hecho unas generalidades sobre las capas histológicas y los tipos de células que encontramos en la corteza cerebral, tenemos que estudiar el cerebro per se. Entonces, el cerebro va a presentar tres caras principalmente: una cara lateral, una cara inferior y una cara medial. A su vez,
presentan diferentes estructuras ubicadas en diferente cara. Ustedes pueden ver el esquema, hemos representado ahí la cara lateral del cerebro, y aquí tenemos que mencionar que a ese nivel vemos dos grandes cisuras. Una cisura vertical, llamada la cisura de Rolando o cisura central, y una cisura horizontal que se llama la cisura de Silvio. Ustedes pueden observar ahí que la cisura de Silvio tiene a su vez tres partes: un brazo anterior o rama anterior, una rama ascendente y una rama posterior. Ahora, nunca se olviden de esto: todo lo que se acerca al lóbulo frontal es anterior, todo lo que se acerca al lóbulo occipital es posterior. Entonces, ya habiendo ubicado a estas dos grandes cisuras, tenemos que a su vez ubicar lo siguiente. Apareció ahí el surco precentral, o también llamado surco prerolándico. Este surco prerolándico va a estar muy cerca a la parte anterior, es decir, al lóbulo frontal. Entonces, este surco prerolándico me delimita un espacio entre dicho surco y la cisura de Rolando. ¿Cómo se llama ese espacio? Se llama la circunvolución prerolándica o circunvolución precentral. Entonces, la circunvolución precentral está limitada anteriormente por el surco prerolándico y hacia parte más posterior por la cisura de Rolando o cisura central. A su vez, si nos dirigimos posterior a la cisura de Rolando, encontramos otro surco llamado el surco postcentral o surco postrolándico. Y también encontramos otro espacio entre este surco y la cisura de Rolando. Ese espacio se denomina la circunvolución postrolándica o también llamada circunvolución postcentral. Entonces, hasta ahorita estamos viendo que la cisura de Rolando nos delimita dos circunvoluciones muy importantes: circunvolución prerolándica y la circunvolución postrolándica. Luego, tenemos que ver ahora las circunvoluciones y las estructuras ubicadas en el lóbulo frontal. Entonces, a ese nivel encontramos dos surcos, llamado el surco frontal superior y el surco frontal inferior. Entonces, el surco frontal superior y el surco frontal inferior me delimitan tres espacios que van a ser las circunvoluciones frontales: circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Entonces, es importante recordar esas circunvoluciones que van a formar parte del lóbulo frontal. A su vez, nos dirigimos ahora al surco postcentral, y aquí en el surco postcentral, inmediatamente después de ese surco, encontramos otro surco llamado el surco intraparietal. Entonces, el surco intraparietal me delimita dos circunvoluciones: la circunvolución parietal superior por arriba de ese surco y la circunvolución parietal inferior por abajo de ese surco. Entonces, hasta ahorita estamos viendo ahora circunvoluciones del lóbulo parietal. Ahora, nosotros ubicamos a la cisura de Silvio. Inferior a la cisura de Silvio encontramos el denominado lóbulo temporal. En el lóbulo temporal encontramos en la cara lateral encontramos dos surcos, llamados el surco temporal superior y el surco temporal inferior. A su vez, esos dos surcos me delimitan tres circunvoluciones, que son la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. Entonces, hasta ahorita estamos detallando las estructuras ubicadas en cada lóbulo. Pero ¿cuál nos falta? El lóbulo occipital. Pero para eso tenemos que ubicar a una cisura llamada la cisura pareto-occipital externa. Esa cisura pareto-occipital externa, ¿qué me delimita? Hacia adelante el lóbulo parietal y hacia atrás, o sea, más posterior, el lóbulo occipital. Entonces, ubicamos esa cisura y abajo encontramos al lóbulo occipital en una ubicación más posterior. Entonces, en el lóbulo occipital vamos a encontrar la cisura calcarina, y es importante esa cisura porque en dicha cisura va a llegar un haz llamado el haz genículo calcarino, que es importante porque está relacionado con la vía visual. También en el lóbulo occipital vamos a encontrar un surco llamado el surco occipital transverso. Y por último, vamos a encontrar que en el borde inferior del cerebro, entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, encontramos la escotadura preoccipital.
Antes de pasar ahora a las áreas ubicadas en la cara lateral del cerebro, tenemos que ubicar ahora lo siguiente. Ubicamos ahora la circunvolución frontal inferior. En la circunvolución frontal inferior, ¿con quién se relaciona? Con la cisura de Silvio, ¿sí o no? Principalmente con sus ramos anteriores y sus ramos ascendentes. Entonces, podemos observar aquí lo siguiente. Entre el ramo ascendente de la cisura de Silvio y la parte inferior del surco prerolándico encontramos una parte llamada la pars opercular. La pars opercular. Luego, a su vez, entre la rama anterior de la cisura de Silvio y la rama ascendente también de la cisura de Silvio, encontramos un espacio. Ese espacio se denomina la pars triangular. Pars triangular y la otra es pars opercular. Y por último, el espacio ubicado abajo de la rama anterior de la cisura de Silvio corresponde a la pars orbitaria. Ahora, ¿por qué es importante delimitar esas partes? Por ejemplo, la pars triangular y la pars opercular se van a relacionar mucho porque conforman el área de Broca. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Ubicamos al surco posrolándico. El surco posrolándico me limita hacia adelante a la circunvolución posrolándica. Ahora, la parte más inferior de la circunvolución posrolándica se denomina opérculo parietal, que está señalado con las iniciales OP. Ese opérculo parietal es importante porque a dicho nivel van a llegar las fibras de la vía gustativa, es decir, va a ser el área gustativa primaria. Y a su vez podemos encontrar aquí lo siguiente. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, a nivel de la circunvolución parietal inferior, vamos a encontrar el área de Wernicke, ubicadas con la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Ahora, las áreas de Brodmann ubicadas en la cara lateral del cerebro la podemos delimitar de la siguiente manera. Como ya hemos analizado las partes que están ahí, va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿qué circunvolución es esta? Es la circunvolución postrolándica. Entonces, en la circunvolución postrolándica tenemos en ese orden las áreas 3, 1 y 2, que son las denominadas áreas somato primaria. Entonces, esa área, que es la área sensitiva primaria, es importante ubicarla, 3, 1 y 2. También llamado área somatoestésica primaria. Luego, en la circunvolución prerolándica encontramos el área 4, o también llamado área motora primaria. Luego, a nivel del lóbulo frontal, en la circunvolución frontal superior encontramos el área 6. Ese espacio que ustedes ven ahí, que está en la circunvolución frontal superior y circunvolución frontal media, debe ser el área 8 de Brodmann. Aún seguimos en el lóbulo frontal. Luego, seguimos. Ese espacio que ven delimitado es el área 9 de Brodmann. Luego sigue el área 10 y por último el área 11. Entonces nos estamos ubicando solamente en el lóbulo frontal. Entonces en el lóbulo frontal tenemos las áreas de la 4 a la 11. Seguimos. Nos ubicamos ahora en la circunvolución frontal media. En la parte que se relaciona con el área 10 de esa circunvolución encontramos el área 46 de Brodmann. Inferior a esa área el área 47, que se va a relacionar mucho, como ustedes ven aquí, con el área 11. Ahora, ¿se acuerdan qué pars estaba ubicada a ese nivel? Estaba la pars orbitaria, ¿sí o no? Entonces se va a relacionar mucho con esa pars. Luego tenemos aquí la pars triangular, que corresponde al área 45 de Brodmann, y la pars opercular, que corresponde al área 44 de Brodmann. Dichas áreas conforman el área de Broca, o también llamada área del habla primaria, o sea, área del lenguaje primario. Entonces, esa área de Broca, también llamada es el área del lenguaje articulado, mientras que el área de Wernicke es el área del lenguaje entendido, el lenguaje comprendido. Entonces, hasta ahí hemos acabado con el lóbulo frontal. Ahora nos queda
desarrollar el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal dijimos que estaban las áreas 3, 1 y 2. A su vez, adyacente a estas áreas tenemos el área 5 y el área 7, ubicadas en la circunvolución parietal superior. Luego tenemos las áreas de 40 y las áreas 39, ubicadas en la circunvolución marginal y circunvolución angular, o circunvolución supramarginal, perdón, y circunvolución angular. Estas áreas, junto con la 22, representan el área de Wernicke. Luego ubicamos al opérculo parietal, que se ubica en la parte más inferior de la circunvolución posrolámbrica, y acá está el opérculo parietal, o también área 43 de Brodmann. Nos vamos al lóbulo temporal y ubicamos las circunvoluciones, y aquí encontramos las áreas 20, 21 y 22 de Brodmann. La 20 ubicada en la circunvolución temporal inferior, la 21 en la circunvolución temporal media y la 22 en la circunvolución temporal superior. A su vez, si nosotros levantamos la cisura de Silvio y lo vemos en una vista superior, encontramos las áreas 41 y 42 de Brodmann, que corresponden a las circunvoluciones transversas de Hess. Circunvoluciones transversas de Hess que corresponden a las áreas 41 y 42 de Brodmann, que se relaciona mucho con la audición. Luego nos vamos al polo del lóbulo temporal, o sea, al verse el lóbulo temporal, y aquí encontramos el área 38 de Brodmann, que está relacionada mucho con la olfacción, o también área olfatoria primaria. Nos vamos al lóbulo occipital, y aquí encontramos al área 17, que está relacionada mucho con la cisura calcarina. Luego, el área 18, y por último, el área 19 de Brodmann, que está relacionada mucho con la cisura parieto-occipital externa. Luego, ubicamos ahora que en la parte más distal, en la parte más posterior del lóbulo temporal, que se relaciona mucho con el área 19, tenemos el área 37 de Brodmann, que como ustedes pueden observar aquí, se encuentra en las tres circunvoluciones temporales, pero en una orientación más posterior, muy cerca al área 19. Entonces, vamos a desarrollar algunas funciones. Por ejemplo, el área 20 de Brodmann representa la visión de forma junto con el área 21. El área 22 es el área auditiva primaria junto con el área 41. El área 42 es el área auditiva secundaria. A su vez tenemos que las áreas 44 y 45 son las áreas de Broca, importantes con el lenguaje articulado. Las áreas de Wernicke, que se relaciona mucho con el lenguaje entendido o lenguaje comprendido. El área 38 de Brodmann relacionada con la olfacción, olfatoria primaria. Las áreas visuales, que tenemos que el área 17 es la visión primaria, el área 18 visión secundaria y el área 19 visión terciaria, que nos permite distinguir el color y el movimiento. El área 4 dijimos hace un segundo que era el área motora primaria. El área 8 está caracterizada porque controla los movimientos oculares acálicos. El área 46 es pensamiento, control y planificación en la conducta y control de movimientos oculares. El área 5 se relaciona mucho con la estereognosia. El área 43 es la gustativa primaria. Y en las áreas del lóbulo frontal 9, 10, 11 y 12, que en esta cara podemos presenciar bien que no se distingue el área 12, se relaciona mucho con la cognición, pensamiento y planificación del movimiento. Es importante recordar eso.